Hola, Aleida. Hemos tenido un montón de problemas técnicos al principio de la mañana y hemos tenido que tener a Paloma contando al final deprisa la presentación. Bueno, Vale, muy rápida para no quitarte tiempo. Aleida Alcalde trabaja en el Ministerio de Economía actualmente y ya nos ha hecho alguna otra presentación sobre las leyes 39 y 40 bueno, nos gusta mucho la visión que tiene y la forma que tiene de plantearnos lo que implican estas leyes bueno, te dejamos con la presentación. Si acaso, si luego tenemos un poco de tiempo, ya podemos preguntarla y hacerle más consideraciones. Y discúlpanos, Aleida, por el retraso, de verdad. nada, no os preocupéis, son 5 minutos. ¿Estáis viendo la presentación? La acabo de Sí, compartir, sí, ¿sí? la vemos, sí, Perfecto. pero no Venga, a pues lo pongo pantalla completa. pantalla completa. Sí, Así la veis bien, bien, ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues el objetivo un poco de la presentación de hoy, como ha comentado Ana, es a lo mejor no ahondar tanto en cada uno de los sistemas de información contemplados en las leyes administrativas que regulan a día de hoy lo que es la administración electrónica de una manera general, pero sí el tener un contexto para poder entender esos sistemas de información que vais a ver a lo largo del curso. Entonces, el objetivo como tal de la presentación es que comprendáis qué hemos conseguido con estas leyes que ya son de 2015, digamos, ya no son tan actuales, pero sin embargo, la parte de administración digital más relevante todavía no ha entrado en vigor porque se ha visto que no estábamos totalmente preparados para poder dejar que estas leyes entraran en vigor. Por lo tanto, siguen teniendo una gran parte novedosa. Entonces, quiero que entendáis el porqué de estas leyes frente a lo que ya teníamos y las principales cuestiones en materia de, digamos, administración digital que tratan de regular. Ese es el objetivo de esta charla y si queda claro, pues me iría, la verdad es que muy contenta. Bien, entonces, para empezar, vamos a empezar con la ley previa a lo que sería la parte de administración digital que está regulada en las leyes 39 y 40. La ley que regulaba hasta ese momento la administración digital o los procedimientos a través de Internet o la relación electrónica entre las administraciones era la Ley 11 de 2007. La Ley 11 de 2007 era de 22 de junio, se titulaba como Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. El objetivo de esta ley era fundamentalmente otorgar un derecho a los ciudadanos para que pudieran en ese momento ya relacionarse con las administraciones por medios electrónicos. Para que os hagáis una idea, en el año 2002 aparece una ley, que es la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, 5 años antes de esta. Se sale esta regulación, digamos, en el año 2002 porque se ve que ya el comercio electrónico era una realidad y era necesario dotarle de una cierta seguridad jurídica, ¿no? a ese negocio. Entonces, a medida que el Internet va creciendo, digamos, la extensión del uso de Internet es muy considerable, que el comercio electrónico empieza a ser habitual, pues la administración se da cuenta de que no puede seguir negando una realidad que es la realidad digital, ¿no? Por eso en el año 2007 se desarrolla esta ley en la que se otorga el derecho al ciudadano a que pueda relacionarse con la administración por medios electrónicos. Entonces, en esta ley, como consecuencia de ese derecho, se introducen una serie de obligaciones correlativas a la administración, que tiene que dotarse de sistemas de información, llamámoslo así, sistemas digitales necesarios para poder hacer valer al ciudadano ese derecho que tiene a relacionarse electrónicamente. Entonces se desarrolla lo que es el registro electrónico, la sede electrónica, el concepto de la posibilidad de identificarte y autenticarte electrónicamente para poder acceder a un determinado servicio y saber que eres tú el que lo está pidiendo. Se regulan las comunicaciones y notificaciones electrónicas, el documento electrónico, el expediente electrónico, el archivo electrónico y pues todo lo que se refiere al procedimiento administrativo por medios electrónicos. Se va incluso un poquito más allá y se dice que, puesto que la administración es un ente complejo, fundamentalmente es una administración española claramente descentralizada y desconcentrada, lo que obliga en muchas ocasiones al ciudadano a conocer cómo se estructura la administración para acceder a un determinado servicio. Normalmente los ciudadanos ya sabían en sus ciudades, lo que sea, a dónde tienen que acudir, normalmente van a la delegación, ¿no?, de gobierno correspondiente a tratar con la administración.
Pero en el mundo de Internet, pues no van en ese momento no iban a saber dónde tenían que acudir, ¿no? Las distintas URLs, etcétera. Y por eso también se regula en uno de los títulos lo que es la cooperación entre administraciones públicas con idea de facilitar el acceso a los servicios en Internet, los servicios públicos en Internet. Se crea ese concepto de lo que es, por supuesto, la seguridad y la interoperabilidad al servicio de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y para eso se dice en esa ley que se desarrollará un esquema nacional de la interoperabilidad entre los sistemas, ¿vale? Que posteriormente se regula en un Real Decreto del año 2010, el 4/2010, y también la seguridad, ¿vale? Para que no tengamos problemas de ciberataques a nuestros sistemas, con el Esquema Nacional de Seguridad regulado posteriormente en el año 2010 con el Real Decreto 3. Entonces, como he comentado en la presentación anterior, veis que se están metiendo un montonazo de sistemas que si habéis leído y que ya conoceréis las leyes 39 y 40 diréis, bueno, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, ya estaba hecho en la ley 2007. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la realidad es que esta ley se hizo aparte de la ley 3092. Entonces teníamos por un lado una ley fundamental en la administración que regula cómo tiene que funcionar el procedimiento administrativo, que es la ley, todo el tema de los recursos, etcétera, en la ley 3092 y todo lo que es el régimen jurídico y las relaciones entre las administraciones, que es la ley, digamos, por excelencia en la administración, ¿no? Que todo el mundo conocía. Sin embargo, la ley 11/2007 es algo que no se veía en muchas oposiciones, ni siquiera cuando surge, pues no se da una formación generalizada a todos los cuerpos, ¿no? Lo conocemos sobre todo el ámbito de cuerpos de tecnologías, pero no es una ley que esté muy asimilada por el resto de la organización, por el resto de las personas que forman parte de la administración. De hecho, en muchas ocasiones es como, no, esta ley era pues para los procedimientos digitales, pero nosotros seguimos con nuestros procedimientos administrativos en papel y con la ley 3092. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se produce ahí una dicotomía entre lo que es el procedimiento en papel y lo que es el procedimiento digital, como si fuesen dos cosas distintas, cuando realmente lo que se pretendía era que el procedimiento fuera uno único, solamente que pudieras acceder vía digital o bien y hacerlo directamente pues, con un funcionario en una oficina, ¿no? Entonces, por un lado se consideraba es una ley para técnicos y por otro lado estaba muy orientada a montar lo que llamamos el front office. ¿Qué es eso? El front office se refiere a la parte que va a ver el ciudadano. Pues, por ejemplo, que tenga un registro electrónico en una web, ¿no? O que pueda firmar electrónicamente un documento. Pero una vez que ese ciudadano entregaba un documento por Internet, pues lo que veíamos que podía suceder, porque la ley realmente tampoco hacía excesivo hincapié en ello, es que llegaba a quien correspondiera, ya sea a una oficina de registro, ya sea directamente a la unidad tramitadora, y lo imprimían y seguían con el procedimiento en carpetas físicas. Es decir, ese back office, es decir, ese trabajo por detrás que no ve directamente el ciudadano, no se estaba digitalizando, era, digamos, una carcasa para cumplir la ley, pero no había un avance enorme en lo que es toda una completa digitalización. Y el caso, por ejemplo, de trámites internos de la administración, es decir, pues incluso casos como pedir las funcionarios que piden vacaciones o oficios que nos mandamos entre unos organismos y otros, se observaba que pues a lo mejor se enviaban por motorista, ¿no? Eso del motorista pues con la valija, ¿no? Ha seguido pasando hasta hace muy poquito. Entonces, bueno, pues vemos que no estábamos con una completa digitalización de la administración, seguía habiendo intercambio de información entre administraciones en papel y por medio de motorista. Entonces, actualmente, esto se está demorando mucho porque se van pidiendo sucesivas prórrogas, pero bueno, tenemos a día de hoy un marco legal en materia de administración digital en transición. Por un lado tenemos la ley 11/2007, que la idea es que cuando entre en vigor del todo la ley 39 se derogue completamente, ¿vale? Que se desarrolla a través de un desarrollo reglamentario para la AGE. La ley 11/2007 es básica, es decir, aplica a AGE, comunidades autónomas y entidades locales, solamente que a las comunidades autónomas y las entidades locales no les ponía la obligación de tiempos que nos ponía la AGE, que era el año 2009, finales de 2009, sino que, bueno, pues les deja en función de, a medida que sus recursos les vayan permitiendo implementar la ley 11. El desarrollo reglamentario para la AGE sale en el año 2009 a través del Real Decreto 1671 y los dos Reales Decretos 3 y 4 que os he comentado con anterioridad, el Esquema Nacional de Seguridad y el de Interoperabilidad, bueno, pues se desarrollan en el año 2010.
Bien, aparecen ahora en el año 2015, se publican las leyes 39 y 40, que entran en vigor un año más tarde, salvo lo referente a la administración digital, concretamente determinados sistemas que marca la ley 39. Sin embargo, la ley 40 sí que está ya totalmente en vigor. Entonces, la ley 40 se convierte en el sustento legal de los Reales Decreto 3 y 4 del ENI y NS, que siguen claramente en vigor, ¿vale? Sin embargo, el Real Decreto 1671, una gran parte de él ha sido subsumida en la ley 39. O sea, la ley 39 llega a un detalle, en algunos casos, que era propio de desarrollo reglamentario, pero se han incluido en la propia ley. Entonces, a día de hoy, este Real Decreto sigue en su mayoría en vigor porque todavía las mayores disposiciones en materia de administración digital de la ley 39 no han entrado en vigor. Se prevé que entren el 2 de octubre de este año, en el año 2020. No sé si estáis al corriente de que se había solicitado una prórroga en un Real Decreto, el Real Decreto de los remanentes, de utilizar los remanentes de los ayuntamientos, que se publicó en agosto, pero al no ser aprobado antes de ayer este Real Decreto, de momento no hay prevista legalmente una prórroga para la entrada en vigor, por lo tanto manejamos un esquema de ahora mismo que la entrada en vigor de todo lo referente a la administración digital, la ley 39, sería este 2 de octubre del año 2020. En ese caso, ya pasaríamos a derogar la Ley 11 y casi todo el Real Decreto 1671. No todo, porque todavía no tenemos un desarrollo reglamentario de las leyes 39 y 40 en materia de administración digital que permitan derogar completamente el 1671. O sea que nos vamos a encontrar con un panorama un poquito, como tenemos ahora, un panorama un poco complejo de qué es lo que está realmente en vigor y qué no está en vigor. Bien. ¿Y qué es lo que hacen las leyes 39 y 40 y cuál es la principal diferencia respecto a la ley 11? Bueno, pues esto evidentemente ya lo conocéis, es que las leyes 39 y 40 fusionan tanto la ley 3092 como la ley 11 para convertirse en las dos únicas leyes que existen en materia de procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, como viene a decir en tanto toda la exposición de motivos como luego se observan las distintas normas, es claramente electrónico. Es decir, ya no es una forma especial, como dice la propia ley. La tramitación electrónica no es una forma especial de gestión de procedimientos regulada por una ley separada de la ley básica del procedimiento, sino que es la forma en la que tenemos que trabajar en las administraciones. Tiene que ser la actuación habitual de las administraciones, ¿vale? Entonces, nosotros partimos de que todo es electrónico. Otra cosa es que un ciudadano, en vez de querer hacerlo todo en electrónico, quiere acudir a una oficina de registro porque puede hacerlo. Porque, por ejemplo, pues no es una empresa, entonces puede acudir a una oficina de registro a pedir ayuda porque no tiene mecanismos digitales de identificación, por lo que sea, ¿no? Y prefiere una oficina. Pero la administración tiene que trabajar ya en electrónico. Ese concepto de manejar oficios y carpetas de un lado a otro tiene que ir desapareciendo. Eso es el objetivo real del fundamento de esta ley. Aquí os pongo un pantallazo de la exposición de motivos de la ley 39 en la que veis la palabra electrónico, pues que sale por todos los lados, ¿no? Si hacéis una búsqueda de electrónico, pues es que ya todo habla en electrónico. Entonces, es una forma de reflejar la importancia que tiene lo electrónico en la ley. Bien, entonces, aquí voy a una forma de condensar esquemáticamente, pues sobre todo para facilitar el seguimiento de la parte, digamos, de administración digital, por separarlo de alguna forma, o lo que sería la regulación de los sistemas de información en la ley 39, posteriormente lo vemos en la ley 40, pues he catalogado los artículos asociados, bueno, pues a un acto en concreto administrativo. Entonces, por un lado, he catalogado los artículos que recogen derechos y obligaciones, ¿vale? Que son el artículo 12, 13, 14 y 53. Los artículos que recogen aspectos en relación con lo que es el derecho que tiene el ciudadano a ser representado ante los procedimientos, ante la administración en los procedimientos administrativos, con el artículo 5 de representación y el artículo 6 que regula el sistema de información registro electrónico de apoderamiento. Por otro lado, los artículos que contemplan todo lo referente a identificación y firma electrónica, que serían los artículos 9, 10 y 11, lo referente a registros, que si os das cuenta ya no se llama registros electrónicos, le llaman registros. Y es que el registro ya se está pensando en que sea claramente electrónico, ya que no exista otro concepto que no sea un registro electrónico. En los artículos 16 y 31, un conjunto de artículos que hemos llamado aquí actuación, pues en lo que se refiere a la instrucción un poco del procedimiento y una finalidad de notificación, que son los artículos que veis aquí contemplados.
y finalmente pues un conjunto de artículos también asociado a lo que dice la ley en materia de electrónico, en materia de administración digital, en lo referente a documentos. Vamos a ver de manera muy condensada los aspectos esenciales de cada uno de los artículos que he considerado esenciales para una clase de 1 hora que pretende ser introductoria a lo que posteriormente vais a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, en cuanto a derechos y obligaciones, ¿qué tenemos que destacar en el ámbito digital? ¿Vale? Que otorga esta ley a los interesados. Ya no habla de ciudadanos, habla de interesados. Por un lado, los interesados pueden comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. ¿Vale? PAG, artículo 13A. Posteriormente, quienes se relacionen por medios electrónicos tendrán derecho a consultar a través de este punto el estado de tramitación de los procedimientos, el sentido del silencio, el órgano competente y la puesta a disposición de los documentos contenidos en los procedimientos, así como consultar el código seguro de verificación. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la ley. Ahora explicamos un poco qué significa esto, aunque probablemente todo esto ya lo conocéis. Por otro lado, asistencia en el uso de medios electrónicos a los no obligados a relacionarse por medios electrónicos, especialmente en lo referente a identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Y los funcionarios que presenten este servicio deberán constar en el registro de funcionarios habilitados. Bien, vamos un poco a desgranar de una manera un poco práctica qué significan estos artículos o qué pretenden estos artículos. Por un lado, la administración lo que pretende con el punto de acceso general electrónico es que en cada administración haya un sitio donde un ciudadano pueda ir a saber en general qué hace esa administración o los aspectos más esenciales de esa administración. Puede suceder que queramos ver en general qué tipos de ayudas tiene la administración sin tener que ir a un ministerio concreto, a la web de un ministerio en concreto, sino de una manera general. Eso es el objeto del punto de acceso general electrónico de cada administración. El AGE lo conocéis, es el PAG, que antiguamente era el portal 060, que se ha reconvertido en este punto de acceso general y que tiene información muy general de lo esencial, ¿no? Que suele pedir un ciudadano, pues ayudas, subvenciones, y desde ahí puede ir a hacer las interacciones que quiera a cada uno de los webs o sedes electrónicas del ministerio o del organismo competente, ¿no? Pero de esta forma consigue esa visión general que de otra forma no existiría. Eso es lo que se pretende con el PAG. Además, se pretende que el PAG, además de ser un punto informativo, disponga de una sede electrónica asociada, esto no lo dice la ley, pero lo dirá posteriormente el desarrollo reglamentario y ya está por la vía de los hechos en Internet, es la sede electrónica del PAG, con el fin de que podamos, tras una identificación electrónica, consultar pues qué expedientes tengo abiertos con la administración en general, que pueda consultar determinados documentos, así como pueda consultar si el documento que me ha traído, que tengo, o que me ha expedido una administración, a lo mejor en papel, porque me ha llegado una notificación de papel, es original y realmente puedo, a través del CSV, comprobar que ciertamente lo ha emitido la administración. Perdonad. Entonces, la cuestión aquí es el que podamos ir a un único punto a hacer todo este tipo de consultas sobre cómo va lo mío, pero en vez de ir a cada uno de las sedes electrónicas de los actualmente 23 ministerios, hace nada eran 17, dentro de un tiempo serán X, es decir, que la administración se va modulando en función de las políticas, eso no tiene que impactar en la tramitación habitual del ciudadano o donde tiene que ir a buscar las cosas. Entonces, se pretende tener un punto único donde por interoperabilidad con otros sistemas podamos consultar la información nuestra, ¿vale? Y por último, una cuestión fundamental y muy novedosa en esta ley es que, digamos, se trata de limitar la asistencia que da física a la administración solo a aquellas personas que la ley 39 considera no obligadas a relacionarse por medios electrónicos, ¿vale? En este caso en concreto, digamos, las personas físicas serán las que puedan ir a solicitar ayuda o asistencia a una oficina de asistencia en materia de registros, ¿no? Que es el nuevo nombre o la nueva acepción que se utiliza actualmente en las antiguas oficinas de registro, con el objetivo de que empresas,
entes que sean sin personalidad jurídica, tipo comunidades de propietarios o pues, sociedades, etcétera, se relacionen por medios electrónicos y descarguen a la administración, porque se considera que tienen capacidad suficiente, ese es el motivo real, eh, y desliberen también a la administración física a esas oficinas para que solamente acudan las personas que realmente lo puedan necesitar en la sociedad digital en la que estamos viviendo, que la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, para hacer este planteamiento, lo que se hace es que a los funcionarios que trabajan en las oficinas en materia de asistencia de registros se les llama funcionarios habilitados, porque el objetivo real y último es que, además de asistir en lo que se refiere a iniciar un trámite, puedan iniciar el trámite, como venían haciendo realmente, por parte del ciudadano, incluso en algún caso firmando por él, porque la idea es que esos funcionarios ya no entreguen nada en papel hacia adentro, sino que puedan incluso pues, meter una solicitud que haya presentado una persona física y, bueno, pues para decir ciertamente esta persona lo ha presentado, pues puedan firmar, ¿no? También esa solicitud como que se ha presentado, no desde luego haciéndose cargo de nada, sino como que se ha presentado. Entonces, por eso se les da esa habilitación, que no es más que lo que ya estaban haciendo actualmente, pero adaptado a lo que serían los medios digitales. Y aparece ese concepto de registro de funcionarios habilitados. Bien, entonces aquí veis, bueno, pues un pantallazo de lo que es el punto de acceso general. Bueno, este pantallazo la verdad es que lo cogí hace tiempo, ¿vale? No es actual. Actualmente pues hay cosas más novedosas, pero en ese momento pues se consideraba interesante pues cómo ser autónomo, por ejemplo, es lo que habían primado, ¿no? Entonces, todos los trámites que hay que hacer para ser autónomo, es decir, cuestiones, los premios de calidad en ese momento de innovación a la gestión pública, o sea, cuestiones novedosas y que son de interés en un momento determinado para los ciudadanos que no tienen por qué ir a cada uno de los puntos. Por ejemplo, para ser autónomo pues hay que hacer muchos trámites con distintos niveles de administración en algunas ocasiones y, por lo tanto, bueno, pues tratar de facilitar información de cómo hacer un determinado trámite en el que tienen competencias muchas administraciones. Pues eso, en vez de tener que volverte loco en cada uno de los sitios, tenerlo todo unificado en un punto de acceso general electrónico. Bien. Os pongo aquí el pantallazo de carpeta ciudadana, que en el Ministerio de Política Territorial lo conocéis perfectamente, no siempre en muchas otras ocasiones, sobre todo se conoce, pero en el ministerio en el que ha estado fundamentalmente la SGAT, que ha sido, y la Dirección de Gobernanza, los promotores de este proyecto, bueno, pues probablemente lo conozcáis mejor, ¿no? La carpeta ciudadana pretende ser ese punto que os decía antes de saber cómo está lo mío, independientemente del ministerio u organismo que lo esté tramitando, donde yo pueda consultar, y además se cumpla así pues lo que pretende la Ley 39, ¿no? Pueda consultar mis expedientes, cuáles son mis expedientes actualmente, pues, en qué situación se encuentran, cuáles son mis notificaciones, independientemente de quién haya sido el emisor, ¿no? Aquí, con el tema de las notificaciones, se montó una buena con la Ley 39, porque una de las formas de notificar era que se dejara notificación en cada sede electrónica. Imaginaros a vosotros mismos, si tenéis distintos trámites con distintas administraciones, acudiendo a todas las sedes electrónicas de todos los sitios con los que os relacionáis para ver si tenéis alguna notificación, ¿no? Porque a lo mejor el correo ha entrado en spam, el correo aviso, y no os enteráis y tenéis que estar vosotros navegando, ¿no? Pues de esta forma lo tenéis en un único sitio. La idea es esa, que tengamos en un único sitio todas las notificaciones, ¿no? Si ahora accedéis con vuestra identificación digital a la carpeta, veréis que a lo mejor tenéis notificaciones de, yo qué sé, bueno, de tráfico no, pero por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que todavía no están aquí, ¿no? La idea se está trabajando en conseguir esa interoperabilidad absoluta y que también se empiecen a dejar las notificaciones, aparte de que se encuentren en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de los distintos organismos, que también estén de alguna forma aquí concentradas y se favorezca esa interoperabilidad y, sobre todo, se ofrezca un servicio final y útil al ciudadano, ¿no? La carpeta ciudadana también te permite consultar tus datos, es decir, qué datos tuyos tiene la administración. Como, por ejemplo, pues en el caso del INAP, los datos respecto a qué cursos tienes hechos, qué oposiciones has hecho. En el caso por ejemplo, de educación, pues te puede dar un dato interesante como cuál es tu título universitario, ¿no? Es decir, el número de puntos que te quedan del carnet de conducir, todo eso va a estar centralizado en ese apartado Mis datos. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto de carpeta ciudadana,
Es un proyecto tremendamente útil para los ciudadanos, muy costoso, no a nivel de dinero, sino a nivel sobre todo de gestión en la administración, porque implica que toda la administración, que normalmente trabaja en silos, trabaje unida, coordinada y que proporcione técnicamente esa información, lo cual a veces es complicado tanto técnicamente como desde un punto de vista, digamos, de gestión de los datos, ¿no? De dudas sobre, oye, ¿qué vas a hacer tú con mis datos, ¿no? Que no eres mi ministerio. Bueno, pues digamos que es costoso y por eso siempre pues veréis aquí les está trabajando para incluir nuevos servicios y datos en esta carpeta ciudadana, pero la verdad es que cada vez se está consiguiendo más evangelizar sobre la importancia que tiene el interoperar con esta carpeta ciudadana, sobre todo pensando siempre en extremis en el ciudadano. Bien, pues el segundo bloque que habíamos visto, en este punto, permitidme que vuelva atrás, hablábamos de derechos y obligaciones. Os he comentado que son estos 4 artículos y os he destacado lo fundamental lo referente a derechos y obligaciones. Vamos a ir al apartado de representación. ¿Qué dice la ley en lo que se refiere a la representación? Perdonad, me salto. Bien, vamos a destacar aquí lo fundamental de lo que sería la parte de apoderamientos. Dice la ley, como bien sabéis, que podemos actuar con un representante, ¿no? Ante la administración, en determinados casos, etcétera, de lo que es lo que dice el artículo 5. Me voy a la parte digital. Esa acreditación de la representación, es decir, a mí me puede representar, o yo, mejor dicho, puedo representar a mi abuelo ante la administración porque no sabe utilizar los medios digitales y él me tiene que dar otorgar algún tipo de poder, algún tipo de información para saber la administración que yo voy a ser su representante, ¿no? Para acreditar esa representación, ¿cómo se puede hacer? Mediante apoderamiento, dos formas. Una personal, que es el apoderamiento apudacta por comparecencia personal. Yo voy con mi abuelo a una oficina de la administración y mi abuelo dice que quiere que yo sea su representante pues para realizar un determinado trámite ante la administración o para todos los trámites que él haga ante la administración. Y tenemos un apoderamiento apudacta en ese momento con una comparecencia personal. O bien también se puede hacer una comparecencia electrónica en sede electrónica a través del registro electrónico de apoderamientos. Esta segunda frase que parece tan compleja, lo que significa es que mi abuelo pueda personarse en el registro electrónico de apoderamientos, es decir, pueda entrar en la URL del registro de la apodera, ¿no? Del registro electrónico de apoderamientos, apodera.ag.gov.es, y mediante una identificación previa, ¿vale? En el caso de que la tuviera, ¿vale? Pues estamos en un caso en el que sí que supiera hacerlo digitalmente, ¿vale? Pudiera decir que yo voy a ser su representante. En ambos casos, tanto cuando va a una comparecencia personal como por comparecencia electrónica, la información de que yo le voy a representar va a estar en el mismo sistema de información, en el registro electrónico de apoderamientos. La idea es que haya uno único independientemente de quien realice la inscripción, sea directamente esa persona física que lo ha hecho por medios digitales, como si es personándote ante un funcionario y ese funcionario habilitado el que hace esa inscripción de esa representación en el registro electrónico de apoderamientos. ¿Vale? El sistema va a ser uno único. Y esas son las dos formas de poder acreditar, otorgar esa representación y que haya algún tipo de registro que pueda permitir esa acreditación de que existe esa representación, ¿vale? En el artículo 6 se regula este sistema de información llamado Registro Electrónico de Apoderamientos. Y lo que se dice es lo siguiente. Por un lado, que la AGE, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán tener su propio registro electrónico general de apoderamientos, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, bien, entonces la idea es que tengan un único, su propio registro, ¿vale? Donde puedan inscribir, digamos, los apoderamientos de carácter general otorgados a apudacta, presencial, como digo, o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en el procedimiento administrativo. Es lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, cada uno puede tener su propio registro. En el ámbito estatal, el registro de la AGE será el REA, el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE, que llamamos apodera. En la AGE. Entonces, sin embargo, cada organismo
cada organismo, entendido por organismo autónomo, sobre todo, o entidad pública o empresarial, pero no ministerio, podrá disponer de su propio registro para la inscripción de poderes para trámites específicos de su organismo, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir esto es que además en la AGE puede haber más registros electrónicos de apoderamiento por cada uno de los organismos. Sin embargo, hay un punto esencial que dice el artículo 6, y es que todos los registros, ya sean generales o particulares por organismos, y con los de comunidades autónomas y entidades locales, tienen que ser interoperables entre sí. Esto quiere decir que si yo dejo un poder general en el REA-AGE, no tengo por qué dejar otro poder, o digamos, inscribir mi representación o quien quiero me represente ante un trámite en tráfico, en el registro electrónico, por ejemplo, de tráfico, en el registro electrónico de apoderamientos de tráfico o de la tributaria, ¿vale? Sino que yo ya lo he hecho en el de la AGE y es tráfico el que está obligado a consultar el de la AGE para saber si existe esa representación o no, ¿vale? Entonces ahí tiene que haber una interoperabilidad y no volver loco al ciudadano teniendo que inscribir sus apoderamientos en todos los sitios. Además, y esto falta por un desarrollo reglamentario, a ver cómo queda, la idea es que se interopere incluso con el registro mercantil, el de la propiedad y el de los protocolos notariales, puesto que a veces tenemos poderes notariales, es decir, por un poder notarial yo puedo dar ciertas capacidades de representación a una determinada persona y puesto que ya lo he hecho ante un notario, pues no me apetece tener que volver a hacerlo ante la administración porque ya lo tiene un notario. La idea es que se pueda interoperar y se pueda consultar también esos registros de los notarios para saber si ya existe un poder, ¿no? Y se puede hacer esa consulta en ese tipo de registros. Eso es lo que pretende este artículo. Como digo, falta un poquito de desarrollo reglamentario a este respecto, pero ya técnicamente sí que existe esa posibilidad de hacer esa consulta entre el registro de protocolos notariales a pesar de que le falte, como digo, un cierto desarrollo reglamentario. Bien, es un poco más jurídico, pero existen tres tipos de poderes: los generales, ante cualquier administración y cualquier actuación administrativa, los que tienen para cualquier actuación administrativa ante una administración o organismo concreto o para trámites muy concretos, ¿no? La idea es que los generales solamente estén ante cualquier administración, estén en el REA-AGE, que es un único sitio con el fin de facilitar la interoperabilidad entre todos los registros y solamente que hagamos a consulta a un único sistema y no a todos los que existen. Bien, entonces, respecto a la parte de registros, que es el otro bloque que hemos puesto, lo más destacado es algo que ya se venía haciendo antes, ¿vale? Pero digamos que la ley lo ampara aún más, porque hasta ahora no estaba claramente regulado. Bueno, es que cada administración dispondrá de un registro electrónico general por administración pública con asiento de todo documento de entrada. Opcionalmente también se podrá registrar la salida, pero esta no es completamente obligatoria. Los organismos públicos podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable con el registro electrónico general de la administración de la que dependa, ¿vale? Es decir, que existirá un registro electrónico general, pero cada organismo también podría tener su propio registro, ¿vale? Lo importante es la interoperabilidad entre ellos, que es este último punto que ponemos aquí. Los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Bien, esto lo que quiere decir es que cuando una persona presente un escrito ante un registro de una administración, una oficina de asistencia en materia de registros, no haya un intercambio en papel entre esa oficina y el destinatario final de ese escrito. Es decir, pensad que yo voy a pedir una beca de educación. Como ya sabéis, tengo derecho por el artículo 16 de la ley 39 a presentarlo en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros que me plazca. No tengo por qué hacerlo en la oficina correspondiente al órgano al que va destinado, sino que puede ser en cualquier sitio, en cualquier órgano, y que lo envíen entre ellos. Y la cuestión es que los registros tienen que ser interoperables digitalmente. Eso quiere decir que entre ellos tienen que saber comunicarse y no enviarse esos documentos en papel. Por eso dice que se tiene que garantizar, además lo expresa muy, muy detalladamente la ley, la compatibilidad informática y la interconexión, así como la transmisión telemática tanto de los asientos registrales como de los documentos anexos que se presenten en cualquiera de los registros, ¿vale? Entonces, para esto, la solución técnica
es el sistema de interconexión de registros que ofrece la Secretaría General de Administración Digital. El sistema de interconexión de registros es una plataforma técnica que costó mucho también, pues como está costando la carpeta ciudadana, ¿no?, introducir, pero que es un proyecto exitoso ya de un claro caso de éxito en la administración en lo que se refiere a la interoperabilidad, porque hemos conseguido poner de acuerdo tanto todas las AG, comunidades autónomas y entidades locales, o sea, imaginaos el volumen de lo que estamos hablando, para que entre ellos se intercambien la información digitalmente de registros, haciendo uso de una única plataforma, que es el sistema de interconexión de registros. Es una plataforma técnicamente, bueno, tampoco voy a entrar en este detalle, descentralizada, lo cual hace que todavía sea más costoso porque en el caso de las oficinas que tenían su propia solución informática de registro, tenían que hacer ciertas adaptaciones técnicas para poder usar este sistema, pero lo más costoso es poner de acuerdo en un vocabulario común para poder intercambiar esa información y que todos nos entendamos, ¿no? Es lo que llamamos la norma SICRES, que es la que hace que nos intercambiemos la misma información en todos los registros y que podamos entendernos unos a otros. Además, veis aquí pues, lo que es la plataforma SIR, que es la que permite la interconexión y la interoperabilidad, pero también, sobre todo, orientado a aquellas oficinas más pequeñas de ayuntamientos, por ejemplo, que no tenían medios técnicos para tener su propia solución de informática de registro, se les proporcionó una solución en la nube, que se llama Orbe, para que pudieran hacer ahí sus registros que iban dirigidos a otras administraciones, ¿vale? Esto está creciendo considerablemente y se ha hecho incluso una solución de registro integral, sobre todo ofrecida como servicio compartido en la AGE, que es Geyser. Geyser es una solución de registro mucho más que Orbe, está pensada no solamente para lo que nos intercambiamos entre organismos, sino también para lo que entra en ese mismo organismo. También sirve para dar cabida, pues dar un traslado de ese registro a las unidades de tramitación. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos aquí las llamadas aplicaciones certificadas, que son los que han preferido tener su propia solución de registro y certificarse en SIR. Eso quiere decir que son aplicaciones compatibles con SIR y que pueden asegurar esa compatibilidad informática de la que habla la ley para que un ciudadano presente algo en cualquier administración y digitalmente se envíe a otra administración sin necesidad de que eso viaje en papel. Este es el esquema técnico de lo que ha permitido sustanciar ese artículo 16 de la ley. Aprovecho esta coletilla que os acabo de decir para deciros que la ley en su día se pensaba que íbamos a estar disponibles en el 2018 a tenerlo todo operativo, porque sí que es verdad que ya existían muchas soluciones como el SIR, como la carpeta, ya estaba en el año 2018, que permitían cumplir la ley. Pero no se contó con los tiempos de adaptación, tanto técnicos como mentales, digamos de alguna forma, de trabajo, de formas de trabajo en los distintos organismos, que son necesarios también y que a veces enlentecen el que nos podamos adaptar completamente a la ley. Ya estamos en una buena posición, pero todavía nos falta, sobre todo en ámbitos pues, de entornos más pequeños, un pequeño empuje para acabar de cumplir todo lo que se necesita la ley desde el punto de vista de adaptación a los sistemas comunes o centralizados, no tanto centralizados, sino interoperables que se están ofreciendo desde el Estado. Bueno, aquí profundizo un poquito más en este Geyser, que probablemente ya lo conocéis, muchos de vosotros, que es un servicio que ha desarrollado la SGAT como pionero en lo que son los llamados servicios compartidos. La idea ya no es tanto que haya una absoluta interoperabilidad entre registros, sino que además se utilice la misma solución informática de registro. ¿Por qué? Porque la ha desarrollado la Administración, es mucho más barato de esta forma su uso que acudir al mercado y, por supuesto, al usar la misma solución nos aseguramos una compatibilidad y una interoperabilidad absoluta. A veces la interoperabilidad, cuando son soluciones informáticas distintas, es un poco complicada. Si utilizamos la misma solución, es más sencillo. Por eso Geyser es uno de los servicios pioneros que hemos llamado servicios compartidos, que se están extendiendo en la Administración y que cada vez es más habitual que se vayan dejando otras soluciones informáticas de registro y se esté acudiendo a este Geyser. Bien, creo que voy fenomenal de tiempo porque normalmente me hacéis, en las sesiones presenciales me hacéis más preguntas. Aquí, bueno, si queréis comentarme o hacerme cualquier pregunta, por favor, interrumpidme que vamos fenomenal de tiempo, o si no, al final seguro que nos va a sobrar bastante tiempo para poder resolver dudas en el caso de que las haya. Bien, entonces vamos al siguiente bloque, que sería el de identificación digital.
En este caso tenemos 3 artículos que regulan Disculpa, la identificación digital y la firma electrónica. disculpa un momento, Aleida. No sé si a lo mejor quieres que te hagamos la pregunta ahora. Hay alguna pregunta en el chat. No sé si Ah, prefieres que te hagamos la pregunta o acabar la presentación y te hacemos las preguntas. Algunas personas no tienen micrófono para poder hablar, por eso lo escriben en vale, el chat, pues como tú entonces, si os quieras. parece, como están en el chat y yo no lo veo, es que yo solo veo mi presencia, como la tengo compartida. Te avisamos, no te preocupes. Vale, pues para que no sea así, pues entonces lo que podemos hacer es que si os viera es más fácil interaccionar, pero si os parece la Sí. termino Vale, y dejamos un espacio final para preguntas. ¿Cuántas hay más o menos para hacerme yo una idea de tiempos? una, dos, como tres creo que hay por ahora. Vale, perfecto. Venga, pues voy terminando y fenomenal. Y como no tengo casi interacciones, lo malo de esto que veo en mi pantalla, pero no os veo y tengo poquita interacción, la verdad, pero Ya era porque no pensaras que no había gente ahí, pero sí, es que no todos pueden entrar a hablar y lo están escribiendo en el chat, ¿vale? vale, Venga, muchas perfecto. Pues gracias. termino la presentación si os parece y nos vamos a las preguntas. Venga, Venga, pues entonces, gracias. como os comentaba, la parte de identificación digital y firma electrónica, la gran novedad respecto a lo que teníamos antes en la Ley 11 es que se separa el concepto de identificarse del de firmar. En la Ley 11 se mezclaba. O sea, se mezclaba de tal manera que tú te identificabas con un certificado electrónico, o sea, aparecía el concepto de certificado electrónico, que sabéis perfectamente lo que es, ¿no? El que tenéis en el DNI o el que os habéis bajado de la FNMT o de Camerfirma, de varios prestadores que existen, tendréis varios. Y con eso pues ya podéis acceder a todos los servicios electrónicos, firmar, etcétera, ¿no? No sé, y en ese momento pues no erais muy conscientes de que unas veces estabas identificando, otras veces firmando. Claro, es que el uso de certificados digitales no es nada simple, no es nada trivial y necesita a veces pues un cierto entendimiento incluso a veces a personas técnicas. ¿No os podéis imaginar? Yo que he estado de responsable de TIC en el INAP, la cantidad de personas del cuerpo TIC, vamos, que es un cuerpo claramente tecnológico, que han tenido problemas en la presentación de la solicitud a, al de la solicitud ¿cómo se llama? A la convocatoria, vamos, de oposiciones, porque no sabían usar su certificado electrónico, o sea, por problemas de saber utilizarlo bueno, más que técnicos puramente dichos, ¿no? Entonces, sabemos que era algo complejo y es algo que ha retrasado mucho el uso, no tanto la implantación de la administración digital, sino su uso. Entonces, evidentemente esto no puede ser, o sea, no puede ser, y en eso se ha estado trabajando en estos últimos años, en introducir, además, bueno, separar lo que es el concepto de identificarse de firmar, porque para las firmas sí que va a ser más necesario un certificado electrónico, pero para identificarse y en muchos trámites, como recepcionar una notificación, por ejemplo, no es necesario firmar, solamente identificarse, podemos utilizar mecanismos más simples de identificación. Destaco, además de los que tenéis en el artículo, en el articulado de certificados electrónicos, los sistemas de clave concertada, los famosos PINs, estos de la tributaria o de la seguridad social que entráis o los sistemas de clave, ¿no? Entonces, con esto os podéis identificar sin necesidad de tener un certificado digital. Y eso es lo que pretende también esta ley, simplificar la forma de acceder a la administración digital y que no sea ese problema de uso de certificado lo que nos limite el poder interaccionar con la administración. Entonces, uno de los proyectos que se ha estado trabajando ya desde el año 2015, ya no tiene ninguna novedad, ahora ya se van añadiendo sobre todo mejoras, ¿no? Es una pasarela única para que, independientemente del servicio al que accedas, servicio público, ya sea del Ministerio de Industria, del de Energía, del de Asuntos Sociales, de la Seguridad Social, de lo que sea, tengas un único sitio donde te identifiques y luego ya accedes al servicio. De forma que no tengas que manejar usuarios y contraseñas diferentes por cada organismo, por cada servicio, por cada... Entonces, que haya un único sitio, único donde te identificas y luego ya accedas al servicio que quieras. Pero que la identificación sea común a todos. Ese es el objetivo del proyecto clave, identidad electrónica para las administraciones públicas, donde aquí tengas una suite, digamos, de soluciones para poder identificarte y entrar en el servicio, ya sea con certificado electrónico porque lo sabes usar bien, con clave PIN, con clave permanente, o incluso si eres un ciudadano de la Unión Europea, existe una plataforma que se llama EIDAS que te va a permitir identificarte con una credencial que te hayan dado en tu país de origen dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, veis que la idea es tener aquí pues, las distintas soluciones que ofrece la Administración para la identificación, pero que nos acotemos a estas y que no creemos cada organismo la nuestra propia. En cuanto a la firma,
pues la firma sí que es normalmente más habitual que nos pidan un certificado electrónico, pues porque por las cuestiones técnicas que implica, sobre todo de carácter de cuestiones criptográficas que lleva este certificado, nos asegura que la persona que está firmando algo realmente quiere hacer eso y no hay ningún tipo de vulnerabilidad en el sistema, ¿no? Sin embargo, se ha ideado un sistema, sin ser muy exhaustivo en esto, pero que lo sepáis, aquí lo señalo en rojo, que es una novedad también de esta ley, un sistema para firmar digitalmente sin certificado, que es haciendo uso de un sistema de identificación con claves, con PIN, en el que la administración, digamos, va a recabar más información de la sesión, ¿vale? Y va a asegurarse que ciertamente esa persona tiene una voluntad de firma, ¿vale? Entonces, de esta forma es lo que llamamos vulgarmente como firma básica o firma no criptográfica, que se introduce ya en esta ley y que es una novedad porque es una manera de simplificar la firma digital que sabemos que tiene muchas complicaciones técnicas para los ciudadanos y que también aleja al ciudadano de lo que pueda ser la administración digital. El artículo 11 lo que pretende es reducir el número de veces que se pide firma electrónica a los interesados, con el fin de que esto no sea un problema. O sea, ya no solamente facilitarla técnicamente, como os he dicho antes, con la firma básica, sino también reducir el abuso que se estaba haciendo de la petición de firma en muchas ocasiones en los propios procedimientos por parte de la administración. Se reduce a estos casos: formular solicitudes, presentar declaraciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Bien, para ir terminando los aspectos básicos de la Ley 39, tenemos la parte de notificaciones electrónicas. Esto os lo he mencionado anteriormente. Las notificaciones electrónicas nos dice la ley que se pueden dar de dos formas. Por una comparecencia en sede, que es lo que os decía, accediendo a una sede electrónica, identificándote y accediendo a la notificación correspondiente de ese ministerio o ese organismo al que me quiere notificar, o bien en la llamada dirección electrónica habilitada, que en el fondo es un servicio único, que es una especie de buzón, como una especie de correo, donde yo voy y tengo todas mis notificaciones. La idea es que esa dirección electrónica habilitada se vaya convirtiendo en la llamada carpeta ciudadana, ¿vale? Donde tengamos ahí todas nuestras notificaciones. Entonces hay un proyecto ahora en carpeta y del sistema de notificaciones que pretende aunar esta dirección electrónica habilitada y lo que es la carpeta ciudadana, ¿vale? Para que tengamos el objetivo es un único punto de notificaciones. Esto probablemente lo vais a ver con más calma en el curso, entiendo, ¿no? En la parte de notificaciones. Pero bueno, yo quería explicaros qué es lo que introduce la ley a este respecto. En lo que se refiere a la materia, digamos, documentos, a destacar que no debemos pedir como administración datos que ya tiene la propia administración, ¿vale? Nuestros procedimientos, a no ser que el interesado manifiesta una oposición expresa a que recabemos los datos por medios digitales, ¿vale? En general, esos datos se van a recabar a través de las plataformas de intermediación. Segundo, que los expedientes administrativos dejen de ser esos tochos de carpetas donde ponemos toda la información, ¿no? Y lo vamos archivando luego en archivadores de papel, sino que pensemos ya en unos expedientes administrativos con un formato electrónico, donde tengamos un índice electrónico y una copia electrónica firmados electrónicamente, ¿vale? Para asegurarnos de que no hay modificación ni alteración posteriormente en los expedientes. Que pensemos que cuando se vayan a intercambiar los expedientes tienen que cumplir a rajatabla el llamado Esquema Nacional de Interoperabilidad para que se entiendan los sistemas que gestionan esos expedientes entre ellos. Y por último, la creación de un archivo electrónico único de documentos de forma progresiva. Esto es algo que va a llevar tiempo, porque de hecho en muchas ocasiones todavía no existe ni siquiera archivo electrónico en cada organismo, pero la idea es tener un archivo electrónico único de todos los documentos que finalmente pasan o que se ha decidido que se pasen a ese archivo, ¿no? Y que tengamos que mantener en los distintos organismos. Bien, pues con esto, digamos, terminaría los tips o cuestiones esenciales de la Ley 39, que quiero de manera general trasladaros, ¿no? En cuanto a la Ley 40, no voy a entrar en mucho detalle, sin más os voy a poner esta pantalla, ¿vale? Ya no hay más detrás de esto, pero sí recogeros también los aspectos de administración digital que recoge la Ley 40, ¿vale? No he entrado en un detalle muy a fondo porque realmente la Ley 40 no introduce grandes novedades respecto a lo que teníamos con la Ley 11. Os voy a comentar algunas, sí, de palabra, pero realmente no introduce grandes novedades. Por un lado, en cuanto a los principios, lo que viene a decir la ley es que tenemos que pensar en interoperar y tenemos que empezar a pensar en comunicar
en comunicarnos entre administraciones por medios electrónicos. En cuanto al funcionamiento electrónico, regula el concepto de sede electrónica, portal de Internet, que no existía esa regulación de portal de Internet anteriormente. La idea de separar sede electrónica de portal de Internet es que la sede electrónica está pensado como el sitio, la oficina virtual donde voy a hacer tramitación, y el portal de Internet está más pensado para difusión, comunicación, actividad de una determinada administración, pero no está pensado para la tramitación, ¿vale? También se regula cómo se pueden identificar las administraciones públicas. Nos dicen que se pueden identificar en el mundo digital con un certificado de sello electrónico. Regula algo que no es novedoso, que es la actuación administrativa automatizada. Pensad en la tributaria cuando resuelve todos los expedientes de IRPF, de declaraciones de la renta, automáticamente. Luego ya hay algún funcionario que a lo mejor le toca pues, hacer algún tipo de auditoría, pero realmente la resolución es momentánea y lo hacen sistemas de información. Entonces se regula esa actuación administrativa automatizada y se regulan también los sistemas de firma que tenemos que utilizar en la actuación administrativa automatizada, que básicamente son dos: un certificado de sello electrónico y código seguro de verificación. Se introduce lo que es el concepto de firma electrónica del personal al servicio de las administraciones públicas. En este sentido, falta mucho desarrollo reglamentario, ¿vale? Para acabar de acotar de qué estamos hablando aquí, ¿vale? Bueno, se señala que es necesario que las firmas electrónicas sean interoperables para que mis sistemas puedan comprender la firma electrónica de una persona que ha hecho una firma en otro organismo. Y habla de un archivo eléctrico de documentos como algo habitual que nos tenemos que acostumbrar a almacenar. El archivo eléctrico de documentos, digamos, finales de un procedimiento están regulados en la ley 39, como os he dicho anteriormente. Aquí lo que se está refiriendo es a que almacenemos electrónicamente y no en carpetas locales documentos que puedan tener un interés en un determinado procedimiento administrativo. Que haya algún tipo de solución de archivo electrónico para, digamos, para documentos de expedientes vivos, ¿no? No cuando ya cerramos el expediente, el procedimiento y lo archivamos, sino para ese almacenamiento de expedientes vivos. Bien, se regulan también las relaciones interadministrativas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y las transmisiones de datos entre administraciones públicas. En cuanto el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad encuentran su anclaje, como os decía antes, en la Ley 40. Otra de las cuestiones interesantes es la transferencia y reutilización de tecnologías. En este caso, lo que viene a decir, de una manera muy resumida, es que el planteamiento sea que cuando ya exista una solución informática para resolver un problema en la administración, se reutilice. No volvamos a desarrollarla invirtiendo dinero en algo que ya existe y que hagamos una transferencia de tecnología entre administraciones. Y bueno, aquí os meto también un modulito de servicios comunes, donde todo lo referente a las tecnologías se declara como servicio común y tenemos que ir buscando una gestión compartida de esos servicios comunes, que es un poco el objetivo final de la SGAD, la Secretaría General de Administración Digital. Y también se regula en la Ley 40 la comisión sectorial que regula, que trata con las comunidades AGE y comunidades autónomas las cuestiones de administración electrónica, ¿no? Que es la Comisión Sectorial de Administración Electrónica. Bien, pues por terminar y ya pasar a la parte de preguntas, como os digo, bueno, pues falta por un lado el que entre en vigor completamente los preceptos relativos a los sistemas de información que os he comentado: registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, PAG, archivo electrónico, todos los registros electrónicos de funcionarios habilitados, que entrarán en vigor a priori el 2 de octubre de este año 2020 si no se consigue meter rápidamente en alguna otra ley una prórroga como se preveía, ¿no? Tratar de gestionar una prórroga. De momento ya os digo que no está aprobada ninguna ley, ninguna norma legal de esa prórroga. También falta aprobarse ese Real Decreto de Desarrollo que se está tramitando de la Ley 3940, que es esencial porque incide en muchos de los aspectos de cómo implementar la interoperabilidad entre sistemas, ¿vale? Y, por supuesto, estamos hablando continuamente, oímos en la prensa, sobre todo a la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, hablar de las llamadas tecnologías emergentes. La inteligencia artificial es algo que se está metiendo de facto antes de que se haya regulado nada en la administración. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, que hace no mucho la Seguridad Social se sacó su propio asistente virtual. Un asistente virtual como Siri, como Alexa, ¿no? El de Amazon, de iPhone, bueno, el de la Seguridad Social, que sinceramente la verdad es que me queda fatal, pero no me acuerdo de su nombre. Bueno, pues son tecnologías basadas en inteligencia artificial. Por lo tanto, como veis, ya se está implementando soluciones de inteligencia artificial en la administración
sin que haya una regulación completa de ello. Como siempre, la tecnología va siempre más avanzada y luego regulamos. También es verdad que eso es importante porque es una manera de detectar qué problemas hay y luego regular ya cuando ya se han visto más claramente los problemas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es que es una realidad, es que no es algo ya que hablemos de futuro, sino que es que os acabo de poner, y hay muchos ejemplos ya de inteligencia artificial aplicada directamente en la administración. No así con el blockchain. El blockchain es algo también una tecnología emergente en la que, bueno, pues se habla mucho de pues, algo que está a la boca de todos, ¿no? Los registros llamados distribuidos, por su traducción a español, pero, o cadena de bloques, pero la realidad es que no hay implementaciones prácticas muy reales ni en la administración ni tampoco en el sector privado de lo que es la parte de blockchain. Pero no obstante, es una tecnología emergente que tendremos que tener en cuenta. Todo esto va a hacer que, pues, dentro de poco las leyes 39 y 40 en administración digital se vean obsoletas y tengamos que seguir avanzando en regular cosas que vayamos viendo. Además, dejamos esta parte de inteligencia artificial y de estas cuestiones más novedosas a otra sesión que tendré con vosotros la semana que viene. Y por mi parte, pues ya hemos terminado la presentación, así que he terminado justo a tiempo para poder, porque es hasta y media la sesión, entonces a tiempo para ver el chat y ver vuestras preguntas. Sí, muchas gracias. No sé si puedes verlo. Nos preguntaba Luis si nos confirmabas que las previsiones de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre, en 2 semanas. Y si puedes contarnos un poquito, si tienes más datos que nosotros sobre esto. Bueno, esto es lo que os he comentado. Había un planteamiento, no es nada que sea secreto, porque en agosto salió el Real Decreto Ley que se ha tramitado o que se discutió, se negoció en el Congreso este martes. El Real Decreto Ley, no recuerdo el nombre exacto, pero era sobre la ejecución de los remanentes, ¿no? de los ayuntamientos. Iba en ese Real Decreto Ley una disposición adicional en la que se prorrogaba la introducción o la entrada en vigor de los preceptos de administración digital de la Ley 39 al 2 de abril de 2020, 6 meses más. Sin embargo, puesto que esta Real Decreto Ley no ha sido convalidado en el Congreso, pues ha quedado derogado y, por lo tanto, a día de hoy, que es 15 del 9 de 2020, no hay ninguna norma que determine su prórroga. Sin embargo, se solicita una prórroga, porque la realidad es que, si bien hay muchos organismos que sí que están bastante preparados, hay muchos otros que no, y sobre todo en los preceptos de interoperabilidad, pues esa falta de aprobación del desarrollo reglamentario que os comentaba antes hace que todavía no se hayan resuelto ciertas cuestiones que dice la ley que tienen que ser interoperables y que se necesitaba un poquito más de detalle técnico. Si os dais cuenta, la ley 2007 se aprueba en 2007, pero entra en vigor a finales de 2009 y en 2009 ya existía el real desarrollo que desarrollaba la ley 11, 2007. Aquí se iba a dar una situación un poco rara de que se iba a entrar en vigor la ley 39 sin el desarrollo reglamentario que aclaraba cómo poder implementar ciertas cuestiones de esa ley 39. Entonces, por eso se ha pedido una prórroga, pero a día de hoy, bueno, pues como os digo, puesto que no se ha convalidado finalmente ese Real Decreto, que no iba, pues bueno, no por motivos, evidentemente ya lo sabéis, ¿no? Del tema de la prórroga, pero por otros motivos no se ha convalidado y entonces se ha quedado fuera el tema de que se pueda prorrogar. Ana, no te oigo. El micrófono. Ana. Es que lo que he hecho es apagarlo en lugar de encenderlo, perdóname. Sí, la otra pregunta también va un poco parecido, ¿no? Teniendo en cuenta que con la no convalidación del Real Decreto Legislativo del otro día entra en vigor por completo la Ley 39 y todavía hay cosas que no están funcionando. No todos los registros son interoperables y todavía hay administraciones públicas, entidades locales sobre todo, que no están en el PAGE. Puede generar indefensión a los obligados a relacionarse electrónicamente. No sé si hay previsiones, es Belén, España, quien nos estaba Sí, haciendo sí, esta sí, observación. sí, así es. O sea, así es. No, esto es como, bueno, pues la administración tiene muchas obligaciones y a veces no siempre cumple y te encuentras con que te pueden demandar. Pues sí, la realidad es esta. Es decir, a día de hoy
aquel que en registros, como el ejemplo que pone la compañera, pues, si no interopera sus soluciones de registro para poder intercambiar ese registro, evidentemente puedes poner una reclamación o puedes poner algún tipo de por supuesto, una queja, incluso ir a mayores, ¿no? Por no cumplirse una determinada ley. Pero, a ver, la ley siempre se guarda, la ley 39, una cuestión importante, y es que cuando no esté disponible técnicamente, ¿vale? Eh, digamos, es posible que pueda suceder que haya un error y que técnicamente un sistema no esté disponible en un determinado momento y por lo tanto no lo puedas hacer. O sea, tendrías que demostrar que de manera recurrente no puedes hacer ese trámite y por lo tanto la conclusión es de que no está disponible electrónicamente, ¿vale? Pero ciertamente la ley, aquellos que no están adaptados pues, o que no llegan, se es consciente de que sobre todo en materia de interoperabilidad, concretamente no tanto de registro, porque como os digo es un proyecto que viene ya desde hace la torta de tiempo, o sea, el tema del SIR se viene trabajando desde el año 2009, para que os hagáis una idea, o sea, estamos hablando de más de 10 años, y sí que ha habido una extensión a toda la geografía nacional de un porcentaje de casi superior al 90% de oficinas de asistencia en materia de registro adaptadas al SIR. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en el caso del registro electrónico de apoderamientos, no es el caso, porque no es algo que se viniera trabajando tantos años. Y nos vamos a encontrar con problemas de estos, sobre todo en materia de interoperabilidad. Pero también es verdad pues, que, como bien sabréis, en algunos trámites nos siguen pidiendo el DNI. El otro día también en una clase un alumno me comentó que para gestionar el ERTE, el SEPE estaba pidiendo la copia del título universitario. Y yo me quedé, la verdad, un poco alucinada. O sea, alucinada relativamente porque tampoco ya me sorprenden estas cosas, pero también es un trámite que se ha puesto muy rápido en marcha y tal. Pero como ya sabéis, es que hay un decreto ya del año 2003, bueno, que decía que no se presentaran, por ejemplo, fotocopias de DNI ni nada por el estilo. Y es que la ley, o sea, el no presentar títulos es algo que teníamos que hacer ya desde el año 2009. Y me ha sorprendido que en el año 2020 se esté pidiendo el título universitario cuando es uno de los trámites más habituales por la plataforma de intermediación. O sea que sí, desde luego no estamos todas adaptadas, pero sí que es verdad que a veces una administración tan grande pues tenemos que tratar de minimizar esos casos, ¿no? Y ayudarles. Entonces, por ejemplo, en el caso del SIR se hizo Orbe para que pudieran presentar una aplicación en la nube, para que pudieran, la nube quiere decir por internet, no nada que tuviera que instalar nadie, para que pudieran hacerlo por internet y que no tuvieran que enviar cosas por correo postal. O sea, a lo mejor tenemos que buscar soluciones de ese tipo, sobre todo en sitios tan potentes como el ASGAR, para resolver ese problema que se pueden encontrar en organismos sin recursos. Sí, gracias. Bueno, comentaba también Luis que por lo de la prórroga que no había salido, que esto pasa por introducir modificaciones de materias en un Real Decreto que es un totum revolutum y que las oficinas de atención al ciudadano van a colapsar, que no se pide una prórroga, que se esconde un Real Decreto sobre otros asuntos, pero bueno, entiende que se escapa a nuestros pareceres ahora. Totalmente, sí, eso es una cosa muy comentada en Twitter, ¿no? Esto pasa por haberlo Sí, metido en un Real Decreto Ley encima tan político como este, pero es que la realidad es que a día de hoy, si os dais cuenta cuántos Reales Decretos Ley podemos gestionar a día de hoy con el gobierno actual, con la composición, digamos, de gobierno-congreso que existe. ya Entonces, no es hay muchas difícil. leyes este año. Es que además esto con compañeros aquí en el gabinete lo estuvimos viendo, es que este año me parece que en verano estábamos hablando de que se habían aprobado 2 leyes. O sea que Ya. no hay muchas cosas en el Congreso como para poder meter fácilmente, esto tiene que estar convalidado en Congreso, entonces no hay mucha facilidad a día de hoy para aprobar cosas, así que sí, es verdad que se aprovechan normas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el tema y pasan estas cosas, pues que a día de hoy hay pocas oportunidades para poder meter algo así en normas que se vayan a aprobar luego en el Congreso. Ya. Preguntaba Laura Jerez que qué va a suceder con las entidades locales que no dispongan de registro de funcionarios habilitados. Yo entiendo que ahora nos cuentas, de todas maneras, la solución de la SGAT también puede servir para las entidades locales, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora mismo la solución de las GAT se está desarrollando. Va a haber también una orden ministerial que concrete cómo va a funcionar. Inicialmente la vocación que tenían las GAT es que estos sistemas fueran
no solamente interoperables, sino que incluso pudieran sustituir a los que pudieran tener pues, otro tipo de entidades, ya sean incluso administración autonómica o local. Es decir, que sí, la idea es que lo utilicen también directamente en el caso de que no tengan el suyo propio y sería lo ideal. No obstante, yo en esto prefiero ser cauta y ver en qué sentido sale la orden ministerial y ver si lo van a acatar o lo van a asumir de esta forma que os estoy comentando, que siempre ha sido la vocación inicial, pues verlo luego refrendado legalmente. Como digo, no están ni las órdenes ministeriales ni los desarrollos reglamentarios. Imaginaos cómo vamos a poner en vigor una ley en la que todavía estas cosas no están claras, ¿no? Pues esa es la situación en la que nos encontramos. La pregunta que hace ahora Laura, la verdad es que es la definitiva y en la que estamos ahora más involucrados en nuestro ministerio y supongo que